Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al seminario de Gestión Universitaria del Siglo XXI. Hoy tenemos como invitadas a exponer a la profesora Rosa Chacón y a la profesora Nila Pellegrini. ¿Cuál es el tema? La Carta de la Tierra y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que efectivamente es el objetivo vinculado con la educación. Rosa Chacón y Nila Pellegrini son profesoras de la Universidad Simón Bolívar. Rosa Chacón, además, es profesora titular del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, arquitecto, magíster en Ingeniería de Transporte por la Universidad de los Andes y doctora en Planificación Territorial y Urbana de la Universidad La Sapienza, Es responsable de la creación y coordinación del doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar, compiladora y autora de 6 libros y 45 artículos en revistas especializadas. La profesora Nila Pellegrini es licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Educación y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. Es profesora jubilada titular del Departamento de Estudios Ambientales. Actualmente se desempeña como coordinadora de los posgrados en Desarrollo y Ambiente de la Universidad Simón Bolívar y coordinadora de la línea Evaluación y Desarrollo Sustentable en el Doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés. Bueno, profesoras Nila y Rosa, bienvenidas. Fíjense cómo va a ser la dinámica el día de hoy. Ellas van a, para evitar problemas de conectividad, vamos a pasar el video con su exposición. Luego que termine el video, entonces que abrimos la sesión de preguntas y respuestas para que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios y ellas puedan también debatir el tema que van a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, podemos empezar con el video para luego empezar seguir con el ciclo de preguntas y respuestas. Hola, mi nombre es Nila Pellegrini. Voy a trabajar conjuntamente con la profesora Rosa María Chacón el tema de la Carta de la Tierra y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. La profesora Rosa María Chacón pertenece al Departamento de Planificación Urbana y mi persona al Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar. En esta conversación hablaremos de la educación para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y el uso de la Carta de la Tierra como instrumento educativo. Como antesala a esta conversación, compartimos con ustedes 4 videos. El primero de ellos nos habla del desarrollo sostenible y de la educación. El segundo es un llamado de atención a los problemas del planeta y cómo podríamos usar la Carta de la Tierra. El tercero es una historia de la Carta de la Tierra contada por niños. Y el cuarto o último video es un mensaje que la Tierra le hace a la humanidad. Nos invita a cambiar nuestros valores y principios y vivir con una nueva visión ética. Para construir una nueva civilización capaz de garantizar una vida digna, se requiere de cambios profundos en los modos de vivir, de producir y específicamente en los valores. Para ello necesitamos una educación de calidad que impulse el desarrollo de una sociedad sostenible, pero con un enfoque sistémico, complejo, integrador, que resulta de esa transformación de nuestro modo de pensar, de percibir y valorar la realidad, signada por un mundo global que interconecta pensamientos, fenómenos, sucesos y procesos
donde los diversos contextos son recíprocamente interdependientes. Enfatizando el papel fundamental que la educación tiene para ese cambio o transformación, la UNESCO en el 2007 plantea que la educación para la sostenibilidad sea entendida como la base para la educación y el aprendizaje de calidad, permitiendo el desarrollo de conocimiento, habilidades, actitudes y valores para contribuir al empoderamiento de las personas de todas las edades. La misión que la educación debe asumir es la de enseñar a vivir, por lo que el desafío de la educación en el contexto de la Agenda 2030 es justamente favorecer procesos educativos que promuevan el cuidado de la comunidad de vida, entendimiento, comprensión y amor. Específicamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 busca la consecución de una educación de calidad, la cual es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible, enfocándose en la alfabetización y en una educación que mejore la forma en que vivimos y nos relacionamos. En el año 2000 aparece entonces la Carta de la Tierra, reconocida por la UNESCO como un instrumento de educación en valores, que nos recuerda que en medio de la magnífica diversidad cultural y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común, donde el énfasis está en el cuidado de unos a otros y en el cuidado del entorno. Formamos entonces una unidad. La Tierra es viva, es nuestro hogar, con una diversidad única. La Tierra tiene sus límites, por lo tanto tenemos que cuidarla y por eso es un reto ese cuidado hacia la Tierra. La Carta de la Tierra es utilizada como un recurso educativo para hacer posible ese enfoque de educación para el desarrollo sostenible, a los retos globales, que ayude a la toma de conciencia sobre los problemas ambientales, sociales y económicos, como un marco de valores para crear políticas y planes de desarrollo sostenible, pero sobre todo a través de espacios de educación y aprendizaje que nos permita cuestionar desde cuál mirada estamos leyendo una cierta situación. Por lo que los espacios de educación y aprendizaje, tanto formal como no formal, deben permitir insertar más fundamentos éticos sobre lo que se piensa, sobre lo que se hace, sobre las decisiones que tomamos y compromisos con el bien común. Por otra parte, la Carta de la Tierra promueve lo que se conoce con el nombre de ecopedagogía, que considera a todos los saberes en función de la vida y que están conectados. Además, incorpora la ética. Por lo tanto, es importante ayudar a todas las personas a hacer esas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración y propuesta que tiene el propósito de formar una sociedad justa, sostenible y pacífica a escala mundial. Brinda una ética sólida para la sociedad global emergente, ayudando a crear un mundo sostenible basado en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. La Carta de la Tierra es entonces un intento de la humanidad para hacer ese pacto social. Es un documento que nos puede unir en ética, valores y brindarnos una visión del mundo. ¿Cómo está estructurada la Carta de la Tierra? Presenta un preámbulo y 4 pilares o principios fundamentales que están dirigidos a la acción
que nos invita a crear esa visión sistémica del mundo sostenible. Esos 4 pilares fundamentales son el respeto y cuidado a la comunidad de vida, que esa viene siendo como el núcleo de la Carta de la Tierra. Y de ella se deriva la integridad ecológica, la justicia social y económica, enfatizando pues el llamado a proteger, y el 4º pilar, que es la democracia, no violencia y paz. Cada uno de estos principios tiene 4 subprincipios, que en total hace 16 principios, y en forma global tenemos los 61 principios como aporte de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra afirma la independencia de todo y reconoce la intrínseca relación entre los 4 pilares. Lo más importante de ella es justamente la visión sistémica, en la cual ella hace énfasis para asegurar la integridad ecológica, por lo que es necesario asegurar la justicia económica y social, la democracia, la no violencia y la paz. Hola, mi nombre es Rosa María Chacón, y para darle continuidad a esta conversación con la profesora Nila Peregrini, vamos a hablar de 2 aspectos: cómo la Carta de la Tierra se enfoca hacia la educación para el desarrollo sostenible, y al final vamos a comentar brevemente cuál es la visión o cuál es el mensaje que nos dan la Carta de la Tierra a la crisis actual, es decir, a la presencia del COVID-19 en el planeta. Ahora bien, tenemos que empezar comentando algo sobre el desarrollo sostenible, porque precisamente nos vamos a centrar en la Carta de la Tierra y cómo visualiza el desarrollo sostenible. La sostenibilidad como modelo de desarrollo aparece como una necesidad para poner freno a la forma en que vivimos, consumimos y tratamos a nuestros semejantes y al resto de los seres vivos. Las razones de la aparición del modelo y cómo se construyó y definieron sus características y cómo ha ido evolucionando deben haber sido tratados en las clases anteriores, que estaban más específicamente dirigidas hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿cuál es la razón por la que se ha tenido que crear un nuevo modelo? Y la respuesta es muy sencilla: queremos salvar el planeta. ¿Qué significa salvar el planeta? Armonizar con el crecimiento, con desarrollo social, practicar la equidad, respetando la vida. Es decir, que hay muchas frases, hay muchas maneras de entender que es búsqueda de sostenibilidad, es decir, que nos dibuja los caminos para lograr la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es un fin absoluto. La sostenibilidad no puede lograrse con un recetario ni con unos indicadores que nos permitan. La sostenibilidad es la vida, es el estilo de vida, es la manera como vivimos y como ponemos en práctica nuestros principios, nuestra formación y nuestra actitud. Es decir, en síntesis, es un nuevo estilo de vida. Entonces, entendiendo la sostenibilidad, deberíamos preguntarnos, es una pregunta que creo que está presente en todos los habitantes de la Tierra: ¿podrá la Tierra, con sus dimensiones finitas, continuar permitiendo la multiplicación de la humanidad? Y de esa multiplicación, definida por la calidad de vida o por los estilos de vida o por el nivel de vida que se ha venido desarrollando en el planeta, sobre todo en los últimos 200 años, que han marcado la pauta de los problemas que afectan al planeta y que hoy día los estamos viviendo a través de lo que conocemos como el cambio climático. Entonces, cualquiera de esas preguntas que nos hagamos, si realmente podemos llegar, ¿podrá la Tierra soportar este crecimiento?, lo vamos a encontrar en la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra, como bien lo dijo la profesora Nila, es un instrumento que nos va a decir cómo deberíamos actuar. Ella nos induce a educarnos
Y esa educación nos dice tiene que empezar por entender que debemos convivir, porque vivimos en un único planeta y somos todos una sola comunidad de vida. Entonces, convivir, ¿qué significa convivir? Compartir, intercambiar, apoyarse o conocer. Y así podemos, por ejemplo, leer uno de los principios de la Carta de la Tierra. El principio número 14, que está en el pilar 4, democracia, no violencia y paz, nos dice, 14, integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Y el punto D nos reafirma la necesidad de reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible. La Carta de la Tierra no se limita a definir sus principios en función de los pilares que fueron la formulación inicial del modelo de desarrollo sostenible, que eran esos tres pilares, lo social, lo económico y lo ambiental. La Carta de la Tierra impregna su formación, impregna sus principios a lo largo de todos los elementos que conforman la vida en la Tierra. ¿Cuál es el valor educativo de la Carta de la Tierra? ¿Por qué la Carta de la Tierra es considerada como un elemento importante? Porque la Carta de la Tierra nos dice, nos induce, nos enseña a pensar en el futuro, a ser visionarios, a entender, a crear ideas de cómo resolver los problemas y de cómo atender la vida. Sam Crowell decía que cuando la visión del mundo es inadecuada, no puede abrirse a formas creativas para abordar los problemas. Es decir, que si no tenemos capacidad, si no nos educamos, es muy difícil que podamos tener respuestas a tantos problemas que vivimos la humanidad. Es una guía diaria, equiparable a la Carta de las Naciones Unidas, que se creó en el año 1945 y que tenía como objetivo normar las relaciones que deberían existir entre los países, el respeto, la forma de colaboración, la forma de apoyarse. O también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reglamenta y que norma cuáles deben ser las medidas y la forma en cómo los humanos deberíamos ser tratados y cómo deberían comportarse las instituciones, etc. La Carta de la Tierra pretende normar la relación que debe existir entre el ser humano y el planeta. Eso es lo que busca la Carta de la Tierra, es decir, nos ayuda a descubrir la Tierra, a formarnos unos ciudadanos activos y responsables, a fortalecer la participación, la democracia y la apertura a la comunidad familiar, y a valorar el pacto social como forma de vida comunitaria. La sostenibilidad como propósito central de la educación, nos dice la Carta de la Tierra, que debe tener dos énfasis muy importantes: la interdependencia y la corresponsabilidad. La interdependencia porque todos los seres vivos y los recursos básicos del planeta están interrelacionados unos con otros. El hombre no puede existir si no existe el resto de los seres vivos. De dónde nos alimentamos, cómo recibimos el oxígeno, cómo obtenemos las medicinas, es decir, que estamos uno relacionados con el otro. Y el resto de los seres vivos no podrían vivir si por otro lado falla la humanidad. Es decir, que hay una relación de interdependencia permanente. Y la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables de los cuidados de la tierra. Y cuidar la tierra no es cuidarla para hoy, sino para hoy y para los tiempos que vendrán. Debemos pensar en educar en formas innovadoras. Ese es un lema permanente de la Carta de la Tierra. Debemos considerar las emociones, debemos cambiar la concepción y organización del conocimiento, debemos privilegiar la interdisciplina y la transversalidad. ¿Por qué? Porque el individualismo como forma de vida debe tratar de desaparecer. Tenemos que pensar que vivimos en colectividad y que somos parte de un único hogar con una misma forma de vida.
Ahora bien, es muy importante que comentemos cuáles han sido las experiencias educativas de la UNESCO, porque estamos hablando de las bondades que tiene la Carta de la Tierra, de las oportunidades que nos ofrece, pero ¿cuáles son las experiencias educativas? Pues podríamos decir que la Carta de la Tierra ha sido utilizada como instrumento de educación en casi todo el mundo, si no es en todo el mundo. Y desde el inicio, desde el momento en que nació la Carta de la Tierra, fue en el año 2000, la UNESCO en el año 2002 ya la define como el instrumento para implementar el diseño de la educación para el desarrollo sostenible en el periodo 2005-2015. Y luego, en la década de la cultura y la paz y la no violencia para los niños, en el año 2001 y 2010, lo considera la UNESCO como el marco ético de orientación de este diseño. También es importante reconocer que en el año 2003 la UNESCO la reconoce como un documento para la educación en valor. La educación de la Carta de la Tierra no está limitada a un nivel en particular o a un grupo en particular. La educación de la Carta de la Tierra trata de impregnar todos los niveles educativos y la educación que deberíamos tener durante toda la vida. Y trata de impregnar todos los espacios a todos los niveles con pequeñas comunidades, con grandes comunidades, con comunidades culturalmente diferentes, como por ejemplo la India, como por ejemplo Brasil comparado con Venezuela, es decir, que ayuda a educar en comunidades y en culturas, en costumbres diferentes, a todos los niveles. Podríamos comentar qué ha hecho Venezuela, y en este caso me limito por el corto tiempo a hablar un poquito de la Universidad Simón Bolívar. La Simón Bolívar desde principios de este siglo ha tratado de introducir el tema de la educación para el desarrollo sostenible en la universidad. Y aparece en el año 2007 el doctorado en desarrollo sostenible, que ha permitido permear en todas las áreas educativas de la universidad, y hoy podemos decir que prácticamente todas las carreras, todos los niveles educativos a nivel tecnológico en las ingenierías, en las ciencias básicas, han considerado el desarrollo sostenible como un elemento importante para entender la vida. Es así como aparece el doctorado en desarrollo sostenible, luego aparecen estudios sobre cómo educar en desarrollo sostenible en las escuelas, en la escuela primaria, porque no nos podemos limitar solamente a la educación universitaria. Aparece también la posibilidad de continuar educando para la vida, como es el caso de los diplomados. Así tenemos el diplomado de responsabilidad social, el diplomado de desarrollo sostenible para emprendedores y empresarios, el diplomado de educación para los educadores como vínculo estratégico. Es decir, que la Simón Bolívar ha hecho un gran esfuerzo, igualmente lo han hecho otras universidades, lo han hecho otras ONG y otras instituciones. Ahora bien, vamos a hablar en esta segunda parte de lo que representa la crisis mundial que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la visión que tiene la Carta de la Tierra con respecto a esta crisis? La Carta de la Tierra nos ha hecho diferentes eventos, entre ellos el Día de la Tierra en el mes de mayo, y se centró precisamente en hacer un análisis sobre qué representaba esta crisis para la Tierra. Y eso es lo que vamos a tratar de resumir en este corto tiempo. Primero entendemos que hay una Tierra amenazada, y no es amenazada solamente por el virus, sino que viene estando amenazada desde hace mucho tiempo, digamos de unos 200 años atrás. El virus puede ser considerado como una reacción de la Tierra para que entendamos que no podemos seguir destruyéndola. Algunos de los estudiosos de la Carta de la Tierra, como Leonardo Boff, dice que es una oportunidad. Esta medida de restricción, de encierro, de limitación, podría ser una oportunidad para hacer un ejercicio espiritual de reflexión sobre cómo estamos viviendo, si queremos y cómo estamos y cómo deberíamos seguir viviendo. Y luego hablar sobre las bases que sustentan nuestra vida, que están en... ¿Qué lecciones deberíamos tomar de esta pandemia? Todo es posible superar, siempre que exista colaboración, es decir,
apoyo entre unos y otros, con comportamientos éticos adecuados y con sentido de responsabilidad por la vida. Y debemos entender que si seguimos viviendo la misma vida que vivíamos antes de esta crisis mundial, no hemos aprendido la lección. Hay que cambiar el rumbo. Hay que pensar en un nuevo comienzo. Hay que oír el grito de la tierra y de los pobres que permanentemente nos están llamando la atención para que seamos menos injustos, para que seamos más inclusivos, para que no continuemos deteriorando las condiciones de vida marcadas por el uso indiscriminado y las descargas de contaminación en los océanos, en los mares, en los ríos, etc. Que debemos promover valores diferentes en la cultura comunitaria. No podemos limitarnos solamente a reforzar nuestros valores, sino tenemos que transmitir valores a las comunidades, es decir, a nuestras comunidades educativas, a nuestro lugar de vida, a nuestras ciudades, etc. Y otra de las lecciones que debemos aprender es que deberíamos buscar un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que debe revisar tanto lo social como lo económico, lo ambiental, lo cultural, lo político y lo espiritual. Lo espiritual debería convertirse en un pilar de la sostenibilidad. Lo espiritual es ser el conductor de las acciones. Es decir, el espíritu está hecho ¿de qué? De la amistad, de la solidaridad, de la pasión y del amor. Y ello nos ayuda a seguir creyendo y a seguir teniendo esperanza por un futuro mejor, por un mañana más solidario, por un mañana donde las condiciones de vida y la forma en que vivamos sean compartidas por todos los habitantes del planeta en forma similar. Debemos recuperar los valores espirituales y recuperar el Dios perdido, para así poder confiar más en la vida. Debemos buscar la paz, esa paz, que no es solamente hablar de la paz desde el principio de que no exista guerra, que no juguemos los unos con los otros, que no creamos diferencias, no. Tenemos que empezar a buscar la paz con nosotros mismos primero, con el otro, con la humanidad y con la naturaleza. Es una gran oportunidad para reinventarnos, para transformar nuestro mundo, nuestras ciudades y nuestras comunidades. Es decir, que mañana, cuando podamos reencontrarnos y hablar del COVID-19 como una crisis que atravesó el mundo, podemos decir, somos diferentes. Hay un ayer y un hoy. No deberíamos pensar en un desarrollo sostenible, deberíamos pensar en un modo de vida sostenible. Y para finalizar, la Carta de la Tierra nos invita a transformar la conciencia en acción. Es decir, que de la misma manera como reflexionamos, como concienciamos cuáles deberían ser nuestros valores, si seguimos viviendo como lo hacíamos, si debemos cambiar de estilos de vida, deberíamos poner esos principios y esos valores en acción para poder lograr resultados, para poder construir un nuevo normal. ¡Qué frase tan interesante! Ese es el eslogan de la Carta de la Tierra, hoy día que está cumpliendo 20 años de existencia. Un nuevo normal que nos va a permitir reflexionar, pensar, meditar sobre lo que significa un nuevo normal. Desde mi perspectiva, yo diría que el nuevo normal podría estar marcado por una nueva manera de ver la vida, aceptando los límites que impone ese nuevo normal. Ahora sí podemos hacer un ciclo de preguntas, comentarios y escuchar un poco a las profesoras también dando respuestas.
¿Quién puede? Bueno, si quieren hablar, ya saben que pueden abrir el micrófono y conversar directamente, y si no, escriben por el chat. Vamos a esperar un ratico, profas, a que escriban algo, ¿sí? Y lo voy leyendo y ustedes van respondiendo. O si alguien quiere levantar la mano, le damos la palabra. Bueno, mientras escriben, es muy difícil, ya Josefa Orfila dice, lo que pasa es que me habló en privado, pero no importa, yo lo leo. Es muy difícil la lucha contra la tecnología, no depende de nosotros, sino de ABA. ¿Cómo así? Ah, ok, de la tecnología de la conexión, disculpa, Josefa, pensé que era una pregunta. Mismo dice, un abrazo a las dos profes queridas, excelente mensaje para reflexionar. Dima, desde el punto de vista de la Carta de la Tierra, ¿qué significa justicia económica? Nila o Rosa. Bueno, yo pienso que cuando hablamos de justicia social y económica, eso involucra una serie de principios que nos conduce a la acción del ser humano para que haya justicia, por ejemplo, ¿no? Y ocurra de esa manera una transformación en ese ambiente social. Algo así diría yo que es lo que podríamos darle como significado a la justicia económica y social. No sé si Rosa quiere agregar algo. ¿Rosa quiere agregar algo? Sí, no sé si me oyen. Sí, sí te oímos. Porque he tenido problemas. Ok. Para mí la justicia económica es un principio de equidad, es un principio de inclusión, es decir, que la justicia económica debería venir acompañada porque todos los seres vivos, todos los seres humanos tienen derechos para acceder a un trabajo justo, a un trabajo digno y a las condiciones de vida dignas que requiere todo ser humano. Eso podría ser justicia económica. A ver, desde Yoconda fue mayor hace los siguientes comentarios. Buenas tardes. Desde hace mucho tiempo nuestra guerra grita que debemos prestar atención a elementos agresores que la dañan. Creo que gracias a la ética de los seres humanos se levantó la voz y todo lo bueno que el ser humano ha realizado con innovación continuará. Preservar los valores humanos. Sí, un comentario que hace la señora Yoconda. Alejandra Rivas dice, en Venezuela la Carta de la Tierra, ¿cómo se está actualmente aplicando? ¿Hay alguna base legislativa para ello? Ajá. En Venezuela no existe ninguna base legislativa para ello, como no existe para muchas cosas. La Carta de la Tierra de Venezuela ha tenido, si bien aceptación a los grupos que ha accedido, por ejemplo, la Universidad Metropolitana tiene un grupo interesado en el tema y lo incorpora igualmente la Universidad Católica de Venezuela, igualmente algunas organizaciones. Sin embargo, se rige precisamente por lo que define la Carta de la Tierra en su documento base, que son los 61 subprincipios y los pilares en los cuales se sustenta. Y se aplica de esa manera. Existe un documento muy importante que fue elaborado por un estudiante del doctorado de la Universidad Simón Bolívar que analiza cómo incorporar la Carta de la Tierra desde el punto de vista legislativo en el derecho internacional, en las leyes y reglamentos internacionales. Sin embargo, es una investigación académica que aún pues no ha tenido ningún resultado. Hasta hoy sabemos que la Carta de la Tierra se ha quedado en un instrumento y no ha sido aprobado aún como lo que se pretende que sea la Carta de la Tierra, que sea una norma que reglamente las relaciones que deberían existir entre el ser humano y el planeta y el resto de los seres vivos. Y eso aún no ha estado aprobado, en ninguna de las cumbres de la Tierra se ha aprobado. Por tanto, todavía no tiene un basamento legal en el cual podamos decir que se está apoyando la Carta de la Tierra. Sí, y además pienso que si bien no tiene un asidero legal,
la Carta de la Tierra tiene pues una visión sistémica que, como dijo Rosa, con los 61 sus principios tienen que manejarse de manera de relacionarse uno con otro, ¿no? Porque la Carta de la Tierra nos ayuda pues a pensar hacia el futuro. Y no solo eso, sino resolver los problemas, pero no de una manera inseparable del análisis que podamos hacer del contexto laboral, hasta familiar, urbano, sino de una relación de cada quien consigo mismo y con los demás. Pero ella, como tal, no tiene un asidero legal. Criterio hace el siguiente comentario. Buenas tardes a todos desde El Salvador. Yo vi la presentación, no escuché nada hoy. Lamento mucho los inconvenientes, creo que no solo fue conmigo. Ok. Bueno, ahí sí vamos a tener, bueno, el video va a estar en YouTube y va a estar en la plataforma y lo van a tener que escuchar, ¿ok? Y bueno, lamentablemente sí hubo varios problemas, se presentaron varios problemas. De Mari, la protección de la vida de la tierra es un deber sagrado, pero ¿cómo lograr que los seres humanos que la habitamos tengan en cuenta este deber? ¿Cómo lograr ser más y no tener más? Bueno, yo pienso que es un problema de acción de cada persona. La persona tiene que reflexionar, pensar, como lo dijo la profesora en la presentación, que lo dijo Leonardo Boff. Hay que darle espacio a la gente para que pueda reflexionar, pensar, y esa parte de reflexión es justamente esa de conciencia y de conocer. Yo creo que allí está como el elemento clave para lograr lo que se quiere. Gracias, Mila. Irelis. Sí, me parece que el planteamiento es muy hermoso, porque es así, pues. La Carta de la Tierra no nos pide, nos trata de mostrar que el ser humano no se reconoce porque vale más, o sea, sino porque tiene más valor cualitativo. Lo importante no es ver cuánto podemos alcanzar en términos cuantitativos, sino cuánto podemos alcanzar en términos cualitativos, es decir, a qué nivel podemos llegar, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de la educación, que nuestra educación debería ser de altos valores, de principios éticos y de entender cuál es nuestra vida y nuestro papel en la tierra. Vale. No, Irelis Valdirio pregunta: ¿qué opinión le merece la intervención de las semillas bajo el espectro de Carta de la Tierra? ¿Qué opinión la intervención de las semillas bajo el espectro de la Carta de la Tierra? Ella puede explicar. Oye, yo le pedí que por favor me explique, porque lo mejor es algo. Si quieres pedir la palabra y explicar, o escribir más abajo para la próxima. Voy leyendo otra pregunta y tú escribes tu explicación más en detalle, ¿sí? Ok. Josefa, la Carta de la Tierra y los principios de sostenibilidad y sustentabilidad deben convertirse en ejes transversales de la educación desde la etapa inicial. ¿Por qué no lo es? Bueno, yo pienso que tenemos que educar a los maestros desde, como ella habla allí, de la etapa inicial, que es la de preescolar, ¿no? Y debemos empezar allí, educar a los docentes. Si los docentes no están educados, no manejan lo que es la Carta de la Tierra y los principios, pues va a ser difícil hacerle esa transmisión a los niños. De hecho, estoy leyendo por allí otra pregunta que dice que si es aplicada la Carta de la Tierra a nivel de primaria. Y nosotros tenemos una experiencia en la Universidad Simón Bolívar y también la gente de Costa Rica, que han sacado varios documentos y lo han utilizado a nivel de las escuelas primarias. Entonces, yo creo que al docente hay que capacitarlo en esta materia, hay que educarlo en la materia de la Carta de la Tierra, para que pueda transmitir esos valores que están allí y lo pueda aprender el estudiante. A ver, Maleika, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de la Carta de la Tierra más allá de la conciencia de cada quien o institución?
discusión de aplicarla o no. Mira, yo pienso que el cumplimiento de la Carta de la Tierra es precisamente como, es como un objetivo, digamos, de tipo cualitativo, donde cómo nosotros diríamos que se aplica la Carta de la Tierra en la Universidad Simón Bolívar, por decirte algo que es lo que conocemos. Pues si nosotros aplicamos, evaluamos a través de los principios que están definidos en la Carta de la Tierra, podríamos medir, evaluar cuál es el nivel de cumplimiento de esos principios o de aceptación de esos principios por parte de la universidad. De esta misma manera lo podríamos hacer con las empresas, lo podríamos hacer con nuestras propias familias, lo podríamos hacer con nosotros mismos, es decir, si entendemos lo que la Carta de la Tierra nos enseña y si nosotros lo estamos aceptando y lo estamos convirtiendo, es decir, que estamos actuando en función de lo que nos enseña la Carta de la Tierra. Esa evaluación puede ser individual, puede ser por grupos, puede ser por instituciones y puede ser por gobiernos. Bien, María Nordelo también dice una pregunta parecida a las anteriores. La Carta de la Tierra contiene valores y principios. ¿Saben ustedes si se aplica en primaria y en secundaria? Bueno, eso fue un poco la respuesta que le di anterior a la otra compañera, donde estábamos diciendo que, bueno, en la Universidad Simón Bolívar se tuvo una experiencia con un proyecto de ecoescuela y se manejaron los principios y los valores de la Carta de la Tierra con los niños. Y así como aquí en Venezuela, en otros países como España y Costa Rica. Sí se manejan. Aquí en Venezuela, pues bueno, como les digo, son muy, pero muy pocos los docentes que están manejando la Carta de la Tierra en sus escuelas. Hemos tenido experiencia con dos maestras en algunas instituciones oficiales y privadas, donde hemos divulgado el tema de la Carta de la Tierra y sabemos que ellos están poco a poco manejando el tema con sus estudiantes. Bien. Ireli, bueno, debe haber escrito más abajo. Dimas, quizá aclara lo de las semillas un poco, no lo sé. ¿Será que la pregunta está relacionada con las semillas transgénicas? Sigo. Y después esperamos a Ireli. Esteban Alexander reflexiona. Es una reflexión de cómo hemos vivido en el planeta, cómo debemos mancomunar esfuerzos para cambiar totalmente en educación, en lo social, en comunicación entre los seres humanos, así como todos los demás aspectos que rigen la Carta de la Tierra. Pero también a nivel de gobierno, porque este es un problema macro que nos involucra a todos y debemos crear conciencia. Una reflexión bien interesante que hace Esteban. Así es. Carolina Rodríguez, de acuerdo y como madre, he sido testigo de cómo se le explica el tema de la Carta de la Tierra y el desarrollo sostenible en la escuela primaria en Caracas. Muy bien. Ok. Irelis Valdirio, las semillas están siendo intervenidas de manera tal que pueden dar una cosecha, pero no más. Son estériles luego, no se reproducen. Sí, tienen que ver con las transgénicas. Ah, que sí tienen que ver con las transgénicas, sí. Después más abajo escribí algo más. Esa semilla. A ver. Perdón, estas semillas están siendo intervenidas y comercializadas por una población que se formó profesionalmente y sin embargo están generando un sistema de dependencia comercial, violentando los principios de esta carta. Es todo, gracias. Tienen que ver qué es lo que está pasando con estas semillas, definitivamente. Sí. Sí. Bueno. Aura Cova, perdón, Nila, ¿vas a decir algo? No, bueno, yo pienso que es como todo, ¿no? Hay cosas que la gente no mide cuando hace, por ejemplo, un proyecto, están en un proceso, que el proyecto le está dando fruto y no ven más allá, no ven un poco más allá de lo que ese proceso que le está generando un producto puede ocasionar en una comunidad. Sino que, bueno, hay un beneficio, pero no ven si ese beneficio repercute de manera positiva o negativa en otros espacios. Es lo que pienso. Ya. Okay. Aura Cova dice... Yo agregaría algo que es muy importante.
y es, la Carta de la Tierra te invita a desarrollar los principios éticos para el futuro. Y los principios éticos para el futuro deberían estar impregnados por la bondad y por la responsabilidad. Si tú no eres un ser responsable contigo mismo y con tus actuaciones, indudablemente que pasa lo que ella está diciendo. Tú puedes recibir la lección, pero nunca vas a ser capaz de ponerla en práctica. En este momento estamos viviendo el COVID-19 y hay tanta especulación. Los tapabocas son necesarios por todo el mundo. Y ya existen quienes revenden a precios superiores del precio básico. Eso es ética, eso es respetar un problema del mundo, respetar un problema de toda la humanidad, eso es respetar el problema que tiene mi propio hermano. Eso es ser solidario con una situación que tenemos que ser superada por todos. Entonces yo creo que los principios éticos es lo más importante para poder que cualquier lección que venga desde la Carta de la Tierra puedas mantenerse en el tiempo. La responsabilidad, que es importante, como lo dijo la profesora Rosa, ser responsable en todas las acciones que uno haga. Bien, en algún momento me perdí, pero creo que... La profesora Auracova. Buenas tardes. ¿Ustedes creen que a los docentes de la universidad se les podría educar y dar a conocer los principios de la Carta de la Tierra? ¿Será posible generar un programa de capacitación? Bueno, sí, claro que sí. Es más, tuvimos una oportunidad, un curso de la Carta de la Tierra, donde la profesora Rosa Chacón invitó a Miriam Vilela, que es la presidenta de la Carta de la Tierra, y fue un curso de una semana, y estuvimos presentes varios profesores y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Claro que esto tendríamos que hacer una divulgación y hacer un programa, porque no es un trabajo de un día ni de 2 días, sino que es un trabajo que amerita, pues primero toda la comprensión del tema, el manejo del tema, y luego pues hacer extensivo a los estudiantes el tema de la Carta de la Tierra. Pero sí es posible, yo creo que sí es posible. Si se hizo en aquella oportunidad que fue... Yo te puedo agregar. Y ¿puedes agregar algo, Rosa? Puedo agregar algo. Hay un estudio que se hizo en ese momento y posterior a eso cuando se hizo un proyecto de formulación de un plan estratégico sostenible ambiental para la Simón Bolívar, que fue una evaluación de la universidad utilizando los principios de la Carta de la Tierra. Y resultó que la Universidad Simón Bolívar creía aproximadamente en el 70 y pico % de los principios, pero no cumplía ni el 40% de los principios. Entonces allí se tiene ya una evaluación básica que podría volverse a implementar a través de un modelo muy sencillo que tiene la Carta de la Tierra para evaluar a la universidad. Se ha intentado, se está creando en este momento una asignatura como estudio general que se va a llamar la Carta de la Tierra, y yo creo que eso puede ser precisamente una manera de introducir el tema más allá de lo que hasta ahora hemos podido hacer en las actividades docentes en la universidad. A nivel de estudios generales tenemos una asignatura de la Carta de la Tierra, que la imparte la profesora Lorraine. Y bueno, y en los cursos de la profesora Rosa y de mi persona, que trabajo con la parte de educación ambiental, hay un tema referido a la Carta de la Tierra. Entonces, bueno, a nivel de los profesores, claro que hay la posibilidad de que ese tema pueda ser un programa de capacitación. A ver, Mari George dice algo que yo iba también a comentar, y creo que voy a unirme a ella y quizás hacer unos comentarios posteriores, ¿no? También yo me voy a poner a preguntar, lo que está pasando en el arco minero, profesora. Bueno, hay unos intereses y no les está importando absolutamente nada de la naturaleza. Hay unos intereses que, pues, de enriquecimiento, eso es mi manera de pensar, sin importarles realmente el ambiente. Y yo creo que
cuando hablamos del desarrollo sostenible, le estamos diciendo a la población del siglo XXI que hay que cuidar de manera responsable los recursos que tenemos en nuestro planeta, porque los recursos tienen un momento en que se nos va a acabar. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo en la Sierra de Imataca. Lamentablemente ese sitio está totalmente destruido y una vez que eso se destruye, ahí no hay posibilidad de nada. Hicimos algunos cursos y talleres de capacitación, de sensibilización, sobre todo a la comunidad. Pero bueno, como todo, pues si eso no tiene un seguimiento, hay continuidad, pues se va perdiendo. Entonces, mi manera de pensar al respecto es que es algo que es de intereses, donde se mueven intereses y no les importa la naturaleza. Y la naturaleza con el ambiente en su totalidad es esa casa común que nos habla la Carta de la Tierra. Y lamentablemente la estamos destruyendo. Bien. Mimo Gutiérrez dice, los tapabocas deberían regalarlos. Pero entonces pues viene la presidencia FUNIN, de que no soy yo en este momento, sino es otra persona que es la que está manejando el video, hace el siguiente comentario. La profesora Mimo Gutiérrez dice, los tapabocas deberían regalarlos, pero alguien tiene que pagarlos, necesitan tiempo, confección, materiales, distribución, etc. ¿Bien? Bueno, yo quisiera hacer también un comentario, porque siempre me ha llamado mucho la atención este tema, ¿sí? Y bueno, y yo soy una persona muy pragmática en todo esto. Entonces, me gustaría hacer un comentario, primera vez en todo el seminario que me meto, pero fíjense, yo siento, o sea, observo que ya ha pasado unos cuantos años de que empezó todo lo de las ODS, creo que unos cuantos, y ya quedando 10 para el 2030, y se llama la Agenda 2030, yo creo que hay que hacer un punto y analizar integralmente todo esto. Porque hay un grupo bastante numeroso de personas que apuestan a muchos de los objetivos, porque no es solamente el ambiente, estamos hablando de muchos temas, pues estamos hablando de 17, ¿no? Entonces no es solamente el ambiente, que es lo que normalmente la gente entiende, ¿no? Pero como es algo que afecta mucho lo del ambiente, no todo el mundo está apostando a eso, porque cuando Mary George habla del arco minero, el arco minero está destruido, avalado por el gobierno de un país. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de políticas públicas casadas al lado de eso si el mismo, entre comillas, gobierno está impulsando la destrucción de un pulmón, que es el pulmón mundial, porque es del mundo, no solamente de Venezuela? Todo lo que es la parte del río Orinoco, del Amazonas, es una destrucción sin límite. Ese es un ejemplo. Pero después nos vamos hacia todo lo que es la guerra en Siria, y cuando hablamos de la protección infantil de los niños, que también está dentro de los objetivos sostenibles, hay millones, no estamos hablando de miles, sino de millones de niños que están viviendo guerra desde hace más de 8 años, ya montados en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo lo veo como que existieran 3 mundos, o 2. Uno, viviendo diciendo, bueno, que todos tenemos que tener ética, moral, pero ¿dónde está la ética moral cuando por el otro lado vemos destrucción en el Amazonas, contaminación de las aguas, mucha gente que se muere de hambre porque no tiene que comer? Estoy tocando los objetivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, ok, educamos a los niños en primaria y secundaria, pero eso no se resuelve en el 2030. Siempre que todos reciban esa educación y la asimilen. Entonces yo siento que la cosa es mucho más complicada que simplemente que unos crean y otros no. Entonces yo creo que si no hay políticas públicas de los mismos países y que los países que lo establecen obliguen a los otros, yo creo que va a ser muy difícil llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos en el mediano plazo. Cuando hablamos de mediano plazo al 2030, 10 años, que ya para mí es un largo plazo, pero no es tan light como a mucha gente lo ve. Eso es mi comentario, es un comentario, una reflexión, y quizá tiene que ver como más mano dura si queremos proteger el planeta, si queremos que los niños coman todos, si queremos una educación para todos. Y estoy repitiendo algunos. O quisiera también hacer comentario del género.
transfigurado completamente, desfigurado completamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Porque yo no creo que la igualdad de género sea lo que está pasando, por ejemplo, en España o en otros países que están impulsando ciertas cosas que para mí es una desfiguración de la igualdad de género. Digo yo, o sea, a lo mejor estoy equivocada y ahora todo el mundo se tiene que volver loco. Entonces siento que hay una desfiguración entre lo que está escrito y lo que se está haciendo. Donde hay un grupo como ustedes y yo misma, que estoy muy ideal en todo esto, que quizá lucha en mayor o menor medida, pero hay la gran masa que es la que tiene poder y que lo que hace es todo lo contrario a lo que dice la Agenda 2030. Y lo que se haya podido avanzar, digamos, algunos pasos que se hayan dado, ahora con esto de esta pandemia, el retroceso es de tal manera que, porque se ve más, se observa más, cada día más gente comiendo en la calle, independientemente que haya pandemia o no. O sea, yo lo veo. Entonces, bueno, son situaciones que se presentan. Uno da un paso adelante y después de repente, dentro de 2 días, pues, ese paso se va de retroceso, lamentablemente, ¿no? 2 pasos Claro. más atrás. Sí, Y antes de seguir leyendo lo de Dima, entonces, ¿quién propuso la agenda? ¿No fue la ONU, Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo al respecto? Es mi pregunta. ¿Okay? Entonces, tú puedes hacer todo un tremendo trabajo, una organización, hacemos una agenda, la Organización de las Naciones Unidas, ¿y dónde están las Naciones Unidas para que esto se logre? Ok, he dicho. Dimensión, ok. Dimas Román, bueno, mismo contesta al costo, los gobiernos, es política pública, pero claro, los gobiernos también tienen que tener un ingreso y esos son los impuestos y es un reciclaje, ¿no? Dimas Román, reflexión, comparto completamente el tema de sostenibilidad, tiene que ver con la conciencia individual. Sin embargo, los gobiernos pueden ayudar, por lo menos en las etapas iniciales. Ajá, pero ¿cuáles gobiernos, no? Tomar medidas punitivas contra los que atentan contra el medio ambiente. Oh, ok. ¿Qué opinan al respecto? Sobre las medidas punitivas, digo. Sí, mientras existen intereses de tipo político, económico, intereses de desarrollo, centrados en un grupo en particular, no en la visión de la necesidad de la vida en el planeta, esto que usted está planteando, que me parece muy interesante, y lo que está diciendo Dima, indudablemente, que es imposible lograr lo otro. Por otro lado, o sea, la Carta de la Tierra está tratando de educar, de evangelizar sobre la necesidad de tomar conciencia, de una conciencia, una cultura, una educación global para entender que la vida no puede seguir siendo de interés particular de cada uno de los individuos, ni de cada uno de los grupos políticos, ni de cada uno de las grandes potencialidades económicas, que la vida en el planeta debería ser común para todos, pero indudablemente que si no existe el interés gubernamental en políticas públicas, es muy difícil de lograr y se puede lograr en pequeñas comunidades, en pequeños lugares donde se impregna. Por ejemplo, Estados Unidos, el poder económico no permite que muchas de las políticas de protección ambiental y protección social vayan adelante, pero existen grandes comunidades que están trabajando fuertemente el tema de la Carta de la Tierra. Por ejemplo, ahí hay una organización que se llama Valores, y Valores tiene aproximadamente unos 8.000 estudiantes de primaria y de escuela básica elemental, educándolos con la Carta de la Tierra. Es decir, que están creciendo con principios de respeto, de solidaridad y de consideración sobre un mundo diferente. Entonces, indudablemente que el mundo no está globalizado desde el punto de vista cultural y social. Indudablemente que existen muchos intereses. Entonces, la lucha es que aquel grupo, como tú, Mara, y como los que estamos interesados en eso, tenemos que seguir predicando sobre esos principios y tratando de conquistar más gente, porque de lo contrario nos van a poder. Ese grupo va a ser más fuerte y va a seguir conquistando la mayor masa del mundo para seguir destruyendo el planeta como están destruyendo en el arco minero o como están destruyendo los niños en la guerra. Es decir, que lo importante es entender que no hay un enfoque global de políticas públicas en el mundo. No, no lo hay.
No lo hay. Yo creo que ese es el mayor de los problemas. Hoy estoy coleándome, pero es primera vez que intervengo tanto, ¿no? Pero realmente no lo hay, y yo quiero agregar algo a lo de las máscaras, y las máscaras no, los tapabocas, y un poco tocar también el objetivo sostenible que toca la parte económica y financiera, y después leo la Irelis, ¿no? Fíjense que hay un detallito ahí que quiero poner en la mesa también, que puede ser para el foro de su espacio, ¿no? Cuando hablan de los objetivos sostenibles, hablan el qué y todo, pero yo todavía no he leído a fondo el cómo. Y ahí es donde Rosa, estoy de acuerdo con ella en lo que son las políticas públicas, pero que tienen que ser a nivel mundial. Entonces, pero también hay una visión, y hay visiones distintas, porque como puse el ejemplo del género, que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, hay varias visiones que se interpretan. Unas las interpretan de una manera, otras las interpretan de la otra. Lo mismo es la parte económica y financiera. ¿Qué entendemos por sostenibilidad financiera a nivel mundial? Entonces ahí hay los que piensan que la sostenibilidad financiera es que los gobiernos tienen que dar el dinero y mantener todo, cosa que para mí es completamente equivocada, porque yo tengo la visión de que la única manera es que todo el mundo produzca, y si el medio de intercambio es el monetario, pues que todo el mundo tenga acceso a él, y por ejemplo, el caso de las mascarillas, que todo el mundo tenga la posibilidad de poderlas comprar. Si yo quiero comprarme 20 mascarillas, tenga como comprar las 20, pero son las que necesito. Eso quizá es la forma, es una visión, y la otra es que el gobierno dé todo. Entonces son dos visiones que llegan a tendencias políticas inclusive. Entonces bueno, ahí es todo un tema tan complejo que no es simplemente el qué, sino el cómo aplicar cada uno de los objetivos de desarrollo. Y no hablo más, sigo leyendo. O sea, que no es fácil, no es fácil su aplicación. No, para nada, para nada. Entonces, bueno. Y el ODS 4, el objetivo que impregna al resto de los objetivos. Impregna, correcto, Claro, pero el problema es que tú transmitas y que el otro reciba. Es una cuestión de aprendizaje, y ahí es donde está el problema. Después están los principios y están las tendencias. Es complejo, por eso que digo, no es simplemente leerlo, sino saber cómo aplicarlo. Y de verdad no vuelvo a intervenir, me disculpo, pero es que me provocó intervenir, es la primera vez que lo hago. Ok. Mimo Gutiérrez, bueno, Irelis dice, economía verde es necesaria. Mimo, no podemos dejar de promover el desarrollo sostenible a pesar de todo lo malo que pasa en el mundo. Además, hay desconocimiento sobre el desarrollo sostenible y mala interpretación que lo orientan solo a lo ambiental. Eso es lo que yo dije al principio, justamente, ¿no? Por eso que estoy comentando varios objetivos, pero es así. Malezca Dimas, Malezca Dimas. Ah, le dice a Dimas, y cuando el gobierno es el mismo, destruye. Le falta es quien destruye, palabras. Dice. Ajá. Cuando el gobierno es quien destruye, dice Dimas. Ok, cuando el gobierno es quien destruye, totalmente de acuerdo con el comentario de la profesora Mara. Gracias. Aura Cova. Hay mucho desconocimiento del tema. Es por ello que es muy importante educar a todo nivel, estudiantes, profesores y comunidad en general. Así todos se convierten en voceros y multiplicadores del mensaje. Esos comentarios. Malesca, aunque igual es importante seguir adelante con el propósito de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Es también importante luchar para que esas intenciones no solo queden ahí, sino que se garantice su aplicación. Y ahí es donde está el problema. Claro. Dimas, cuando el gobierno es quien destruye, es lo peor que nos pudiera pasar, que de hecho pasa en Venezuela y en muchos otros países. Es tema de políticas públicas nacionales e internacionales. Son comentarios. Si quieren agregar algo a los comentarios, me paro un momentito. ¿Sigo leyendo o quieren decir algo? Sigue leyendo. Ok. Dimas, ya lo dije, ¿no? Ajá, Maleika. Profe Mara, el cómo dependerá del contexto. Allí está la soberanía de cada estado para diseñar las políticas ajustadas a su entorno. Así es muy terrible, dice. Yoconda fue mayor. En Alemania, Dinamarca, Australia y otros, hay evidencias importantes de conciencia por políticas públicas y ejecuciones de proyectos para preservar el medio ambiente. Muy de acuerdo con la profesora Mara. Delia Gutiérrez. Delia Gutiérrez, importante la formación en análisis de ciclo de vida y huella de carbono en los diferentes procesos.
creo que tenemos que formar o debemos formar para la aplicación de la reducción de residuos. Claro. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene comentario. Este es un tema que podríamos durar horas hablando, pero el tiempo llega un momento que hay que pararlo, pero si alguien más tiene un comentario, todavía tienen chance de participar. Aquí tenemos a Alicia. Ah, bienvenida Alicia. Alicia. Alicia Villamizar. En esos países los impuestos que son los más altos se utilizan para construir las estructuras donde montar la sostenibilidad. Para que sea viable, la propuesta debe venir acompañada de incentivos económicos. Estoy aquí desde el inicio, pero calladita. Bueno, si quieren comentar algo con Alicia, o si alguien más quiere poner algún comentario. Bien. Bueno. Yo tengo un mensaje final de la carta. Ah, perdón, Rosa. No, ya les iba a dar la palabra a ustedes para que dieran su mensaje. ¿Ah? Dale. Okay. Ah, bueno. Sí. Rosa. Yo tengo un mensaje de la Carta de la Tierra que es para mí un documento de esperanza, un documento que te invita a vivir una vida con alegría, con entusiasmo, con esperanza. Y ellos nos dicen, al final del documento nos dicen, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Vaya, buen mensaje. Excelente. Sí. Sí. Y yo como soy del área más de educación, están volando las hojas. Como yo soy más del área de educación, yo digo que la Carta de la Tierra es justamente una referencia útil dentro de ese proceso educativo, un proceso educativo que promueve un aprendizaje, como lo llama el informe de Lord, un aprendizaje para conocer, un aprendizaje para hacer, un aprendizaje para vivir juntos, para aprender a transformarse. Entonces, ella tiene los elementos que nos puede ayudar poco a poco a esa transformación, a ese cambio. Sí, vamos a leer otros comentarios que están saliendo ahorita, y después yo quiero hacer un comentario final también. Hoy estoy bocona. Sí. Maléfica, gracias por el nutritivo debate. Dimas, excelente intercambio. Luis Zambrano, muchas gracias por tan valiosa oportunidad. Mari George, gracias por manejar ese tema, es hermoso. Ojalá pudiéramos lograr lo expuesto en la Carta de la Tierra. De Mili Pérez, buenas tardes. ¿Cómo hacemos en Venezuela para aplicar la Carta de la Tierra si no tenemos ni agua, profesora? La situación de nosotros los venezolanos va más allá de lo educativo. Eso sí tienen que responder. Sí. Pero tenemos que educarnos para poder encontrar fórmulas para resolver los problemas. Porque si no estamos educados, es muy difícil que podamos encontrar opciones para salir a los problemas. Y los problemas, no tenemos agua, pero de alguna manera tenemos que resolver porque tenemos que seguir viviendo. Claro. Y ahí hay algo bien importante, que hay que preparar al docente para que le dé la respuesta oportuna al estudiante. Porque si yo estoy en una clase y tengo niñitos que la mayoría de ellos pues no tienen agua, bueno, sin ir más lejos, yo ahorita a las 6:30 me van a poner el agua, tengo que apurarme porque me van a poner el agua. Entonces, en un salón de clase que hay muchos niñitos que no tienen agua por 1 mes, 2 meses. Entonces, la profesora no va a trabajar el tema así. Lo que pasa es que lo tiene que trabajar agarrándolo así con pincita para que el niño pueda comprender, así como lo que acaba de decir la profesora Rosa. Es que es un tema interesante y yo creo que hay que darle la vuelta a los principios de la Carta de la Tierra para la comprensión de todos esos problemas que tenemos en nuestro país, pues, y en todos los países, que hay de una u otra manera problemas. Mira, aquí hay más comentarios, a ver. Ajá. Se está poniendo bueno y aquí vamos a durar hasta tarde, porque yo también quiero hacer un comentario adicional. Alicia Villamizar, gracias por esta bocanada de esperanza, pero apenas medio se flexibilizó la pandemia, los niveles de CO2 de China superaron los previos.
Eso es en cuanto al ambiente. Irene, precisamente el proceso educativo debe ser a lo largo de toda la carrera profesional, ya que nosotros mismos somos los generadores de proyectos, políticas públicas, los futuros científicos. Gracias por el debate, el cual es necesario y oportuno. Sí, excelente. Rosa creo que quiere decir algo. Probablemente Rosa, que si quieres decir algo. Sí, porque la escuché hablando. Falta ver si es que pasó algo ahí en su casa. No, lo que tú... Okay. No. Ok, Rosa. No, lo que estoy diciendo es que lo que viene después de la pandemia es fuerte. Por eso deberíamos tomar conciencia y aprovechar la... Ay, se le cortó la voz. Se cortó el audio. Se le cortó el audio. Bueno, nada. Profesora Rosa tiene razón. Pero sin lo básico, el agua y comida, sin eso no hay interés en otra cosa. Estamos hablando de la pirámide de Maslow ahí, ¿eh? ¿De verdad? Así ahí es. es un tema, sí. No, yo lo veo complejo y bueno, por eso creo que podemos ya ir cerrando y les voy a dar la palabra a ustedes, Nila y Rosa, para que saluden y den el último mensaje, aunque Rosa ya lo había dado, pero volvimos a empezar, es como que nos dio energía para continuar, no pudimos parar. Pero realmente, dentro de la complejidad, y ustedes hablan de la educación, y este es el tema de hoy, educar sobre todo a nivel de primaria, secundaria y la misma institución de educación superior. Pero ¿qué es lo que tenemos que educar? Porque yo creo que llegado a este punto, no puede verse como una prédica, como si fuera algo separado. Es decir, predicar la carta, pues si no vamos a parecernos, porque así como tú eres bióloga, Rosa, urbanista o arquitecto, yo me quiero siempre hacer las dos, yo soy contador público, numérica 100% y clavada en la práctica, ¿no? Entonces yo ahí digo, hay que ser pragmático, entonces nosotros nos convertimos en la canción de John Lennon, y no es la idea es que seamos prácticos, entonces yo creo que la educación tiene que estar inserta en cada una de las materias, porque todas están orientadas al desarrollo sostenible. Depende cómo tú apliques los conocimientos que adquieres y tus competencias, cómo la apliques y te permitirás y apoyarás el desarrollo sostenible o destruirás todo lo que venga, ¿no? O sea, te llevas a la gente por delante, te comes la pina, o sea, te vuelas todos los 17 objetivos de desarrollo. Entonces sí. Yo creo que la educación está del desarrollo de todo este tema, no puede ser algo aislado, lectura aparte, tiene que estar dentro de cada una de las materias, tanto primaria como secundaria, como las instituciones de educación superior. Así es. En todas las carreras, en todas las materias. De manera transversal y hasta vertical, como digo yo, horizontal, claro, que nutra toda la currícula. Y ahí es donde voy a los gobiernos, cuando queremos políticas públicas adecuadas, tenemos que tener un gobierno conformado por gente que esté educada. Sí. Pero si tenemos un gobierno, si ponemos países con gobiernos, con gente que más son intereses, líderes no educados y no preparados para generar políticas públicas, obviamente no se van a lograr en esos países, sino guerras, destrucción, hambre y miseria y todo lo que viene. Sí. César Méndez dice, claro, pero si no cuidamos lo que tenemos, no habrá agua nunca que nos llegue por las tuberías. Y cierto, César, presidente. Cierto. Podemos hablar horas, pero bueno, es así. Tenemos un foro abierto en el espacio de las profesoras Nila Pellegrini y Rosa Chacón, también en el espacio de Alicia Villamizar y Mimo Gutiérrez, que también trataron el tema de alguna manera a más amplio. Se enfocó en el objetivo 4, pero los invito a discutir el foro y voy a leer 2 comentarios más que volvieron a mí. Vamos a leer a Alicia y a Aura. Alicia Villamizar, mi experiencia me dice que a quienes más debemos capacitar, es correcto, es a los tomadores de decisión, y eso ha sido muy difícil. Carecen de formación para entender la necesidad de hacer las cosas diferentes. Yo creo que carecen de formación para todas, para más cosas. Por eso hay que formar los nuevos estudiantes con esos referentes. Y Aura Cova comenta, de acuerdo con Mara, eso sería lo ideal, educar para que esté en cada asignatura y en cada momento de nuestras vidas. Así es. ¿Es así? Sí, señor. Bueno, Nila, Rosa, si quieren despedirse con algunas palabras, se las doy antes de cerrar.
Bueno, yo estoy agradecida de haber compartido este espacio con todos ustedes, el aporte y las consideraciones que cada uno de ustedes dio a través del chat. Así que bueno, muchas gracias y estoy a la orden. Cualquier pregunta, pues bueno, con mucho gusto. Si Rosa se quedó con vos o sin vos, no sé, creo que no, ¿verdad? Igualmente, me oye, no, sí, Sí, Rosa. igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y muchísimas gracias por todos los mensajes y los comentarios dados que yo creo que son mucho más de lo que nosotras pudimos hablar. Yo les diría que si tienen interés en la Carta de la Tierra, visiten la Carta de la Tierra, que para mí es un baúl de mensajes para motivarnos en estos momentos difíciles de la vida que estamos viviendo, para entender cuál es nuestro papel y cuál debe ser nuestro papel. Bueno, gracias Rosa, gracias Nila de verdad por habernos permitido escucharlas el día de hoy. Bueno, como todos los días, el mensaje para mañana es invitarlos, ya nos quedan 2 días para terminar el seminario no, la conferencia, porque acuérdense que los espacios van a estar abiertos hasta el 25 de julio, donde se pretende que las personas que han expuesto puedan participar con ustedes a través de los foros, y los espacios están abiertos hasta ese día, aunque algunos, como el caso de Miguel Escala, dijo que se quería quedar hasta el 31 de julio, abierto para que todo el mundo le escriba. Entonces, bueno, están todos libres de quedarse hasta el 31 de julio, porque hasta ese día va a estar abierta la plataforma con los espacios virtuales para que vean los videos, los textos, etc. Mañana, jueves, 5 de la tarde, tenemos a Mariela Sato con un tema muy disruptivo, digámoslo así, que se llama Economía de la Atención. Es bien interesante, creo que vale la pena escucharla. Y el viernes vamos a tener 2 ponencias, una detrás de la otra, con el director de planificación de ESPOL, Ecuador, para hablar sobre finanzas universitarias, y luego viene la ponencia final, que es como que recoge todo lo anterior a través de una cadena de valor y la gestión de costos. Y esa ponencia la voy a dar yo, así que los invito a todos a que nos escuchen mañana con Mariela Sato y el viernes con el profesor Leonardo de Ecuador y mi persona para cerrar el seminario. Y el sábado tenemos las conclusiones. Vamos a hacer 1 hora o media hora de conclusiones. Están invitados todos para que expongan, den su opinión, comenten. Un momento de discusión. ¿Ok? Entonces, bueno, les deseo feliz tarde a todos. Los vemos mañana a las 5. Saludos a todos los que están saludando por aquí por el chat. No los voy a leer ya porque ya son todos, pero son todos saludos para ustedes. Y bueno, que pasen buenas tardes, que descansen y hasta mañana a las 5. Chao, hasta mañana. Cuídense mucho. Chao a todos.